¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes compañeros, alumnos, maestros y pues a todos aquellos que están, ¿verdad?, interesados en lo que es el proceso de admisión para este 2023-2024. El día de hoy hemos preparado este tutorial y vamos a ver un tema pues muy relevante, muy importante, que son precisamente las características claves de las escuelas efectivas. Un documento, ¿verdad?, de Paul Simmons en 1998. Entonces, parte del temario que debemos de estudiar para los que van a presentar, porque me incluye, voy a presentar igual para esta prueba, es este documento, el cual pues nos habla de 11 características que son muy relevantes y muy importantes. Entonces las vamos a ir conociendo de una forma muy rápida, esperando pues que nos familiaricemos con ellas. Entonces vamos a ver estas características claves de las escuelas efectivas de Pansamos, ¿ok? En 1998 está este documento, ¿ok? Y pues aquí nos habla él de que existen pues 11 factores claves, los cuales están vinculados entre sí y pueden ayudar a comprender mejor los posibles mecanismos de efectividad en las escuelas. Hoy la nueva escuela mexicana pues está en un proceso cambio, en una transformación. Entonces es un programa que se está enfocando mucho al humanismo, pero que también está buscando sacar lo mejor de los maestros para que se vea un impacto en las escuelas y en las comunidades. Y el primer punto que nos habla precisamente pues es el liderazgo profesional. Este liderazgo profesional que está constituido, ¿verdad?, con un enfoque participativo, profesionista y sobresaliente. Esas son las características que tenemos. Debe de ser firme y dirigido. ¿A qué se refiere a esto? Pues firme con un propósito. El director, ¿verdad?, es un agente clave que contribuye al cambio de muchos factores. Líderes dinámicos sin miedo al cambio e intercesión y habilidades de mediar o amortiguar los agentes de cambio negativos. Recuerden que las competencias directivas son diferentes a las competencias docentes. Las competencias directivas están enfocadas más a la parte administrativa, mientras que las competencias docentes están más enfocadas a lo académico. Entonces este liderazgo profesional también nos habla de que tengamos pues un enfoque participativo, que seamos compartidos, ¿verdad?, con la responsabilidad. Todos los docentes nos tenemos que involucrar en las tomas de decisiones. Por ahí van a escuchar un concepto nuevo en este nuevo programa de estudio, ¿verdad?, que son los programas analíticos, que donde todos los maestros en colegiado pues vamos tomando las decisiones dependiendo de las problemáticas que tenemos. Debemos de tener una cultura colaborativa y con claridad involucrarnos, ¿verdad? Y tener un juicio en las decisiones autónomas o consensuadas. Entonces, ese es el primer principio que nos habla de liderazgo profesional y sobre todo, pues hay que ser profesionista y sobresaliente. ¿Qué significa? Pues involucrarse con todo lo que sucede en el aula, brindar cualquier tipo de apoyo, ¿verdad?, que tenemos nosotros los maestros y proyectar un perfil que esté a la altura de los nuevos tiempos. Entonces esto corresponde al liderazgo profesional. Muy bien. Entonces esto es lo que tenemos que tener de necesario para iniciar y mantener el mejoramiento de nuestra escuela. Aquí lo tenemos. Muy bien. Y vamos a pasar al segundo, que es visión y objetivos compartidos, ¿ok? Esto se refiere, ¿verdad?, a que las escuelas pues son más efectivas cuando todo nuestro personal construye en consenso. ¿Sobre qué? Sobre los objetivos, los valores de la escuela y los ponemos en práctica mediante formas sólidas de colaboración en el trabajo y las tomas de decisiones. Cada uno de nosotros los maestros cuando trabajamos, ¿verdad?, primero realizamos un diagnóstico. Ahora se nos pide que trabajemos con un plan analítico y nosotros veamos cuál es nuestro problema. Lo consensemos en colegiado, analicemos todo lo que nos piden los programas nacionales y los programas locales, atender estas problemáticas, hacer un codiseño y a partir de esto tomar, ¿verdad?, las decisiones apropiadas para mejorar. Entonces, en este punto número 2, debemos de tener una visión compartida,
tener los mismos valores y las metas, y nuestras creencias deben de ser compartidas para que nuestra escuela sea un buen pilar en nuestra comunidad. Y debemos de tener adhesión de los docentes a enfoques comunes, que debemos, en este caso por grados, practiquemos nuestros problemas e intercambiemos nuestras formas de trabajo para mejorar, tener prácticas conscientes, ¿verdad? Y tener un contexto reforzado por una unidad de propósitos. Y el tercero, ¿verdad?, nos habla de esta elaboración colaborativa, que los maestros compartamos ideas, observemos y retroalimentemos mutuamente, aprendiendo unos de otros, y trabajemos juntos para mejorar nuestro programa de enseñanza, que eso es lo que hacemos normalmente dentro de los consejos técnicos escolares. Entonces, eso es lo que nos habla este punto número 2. Vamos a recordar de qué nos habla este punto número 2. Nos habla de visión y objetivos compartidos, unidad, propósito, consistencia en la práctica, colaboración y trabajo colegiado. Esa es la característica número 2. Muy bien, vamos a continuar. Déjenme adelantar esta presentación. Y ahora nos vamos al punto número 3. Ambiente de aprendizaje. La escuela tiene que ser motivadora. Cada aula, cada maestro, todo lo que se enseñe en la escuela debe de tener esta motivación para poder brindar los aprendizajes. Y para esto tenemos dos características: una atmósfera ordenada y un ambiente de trabajo atractivo. ¿Qué es una atmósfera, en este caso, ordenada? Pues el ethos, ¿verdad?, de una escuela está determinada en parte por su ambiente de aprendizaje. Y aquí tenemos, ¿verdad?, que debemos de tener un clima ordenado, orientado al trabajo, la estimulación del autocontrol de los alumnos. Un medio ordenado es requisito para un aprendizaje efectivo, el orden, ¿verdad? También nos dice que dentro de este ambiente debemos de tener condiciones de trabajo atractivas y estimulantes, actitudes y rendimiento del alumnado. Entonces tenemos este punto número 3, que es un ambiente de atmósfera. Ahora tenemos la enseñanza y el aprendizaje como centro de la actividad escolar. Aquí tenemos 3 puntos importantes, que es la optimización del tiempo de aprendizaje, énfasis académico y enfoque en el aprovechamiento. El proceso de enseñanza-aprendizaje es lo que hablamos, ¿verdad?, de pedagogía o de la didáctica, cómo enseñamos y cómo aprendemos. Entonces, aquí nos dice que grandes diferencias, ¿verdad?, entre las escuelas al concentrarse en su propósito primario, calidad y cantidad. Vamos a ver qué nos marca cada una de ellas. Hay que tener una correlación positiva entre el uso eficiente de medidas de tiempo de aprendizaje y los resultados y comportamientos de los alumnos. Necesidad de que los maestros manejen la transición de actividades de forma activa y eficiente. Por eso es importante en la actualidad también dosificar en la planeación, tener muy marcado nuestros tiempos y nuestras actividades de trabajo. También nos habla de que debemos de tener, ¿verdad?, altos niveles de trabajo en el aula. Ser, en este caso, no solamente un aprendizaje pasivo, sino un aprendizaje activo. Asignación, ¿verdad?, regular de tareas, verificación por parte de autoridades de mayor rango, cuando nos hacen, ¿verdad?, nuestras visitas, conocimiento de los docentes sobre su asignatura y cubrir completamente los programas nacionales, locales, pero a la vez nacionales, y a la vez las problemáticas locales que nosotros atendemos. Aquí nos marca también, ¿verdad?, que debemos de poner énfasis en la obtención de habilidades por parte del alumnado. Tener un tiempo de aprendizaje efectivo, tiempo institucional, cantidades de tareas racionables, tiempo de aprendizaje efectivo bajo supervisión académica y tiempo de aprendizaje para diferentes materias. ¿Ok? Ahora vamos a ver el quinto punto. Recuerden que trato de no hacer tan extensivo este documento, simple y sencillamente es como una parte superflua para que ustedes conozcan de qué tratan estas 11 características en las escuelas. ¿Ok?
Ahora, en el quinto punto nos habla Simon, ¿verdad? Que debemos de tener una enseñanza con propósito. ¿Qué significa? Que sea una organización eficiente, que los propósitos sean muy claros, que tengamos lecciones estructuradas y una práctica adaptable a nuestro medio, que lo que enseñemos realmente sea contextual. Y enseñanza con propósito es que todos los estilos y estrategias de aprendizaje son factores importantes relacionados con el progreso de los alumnos. Esto equivale a una enseñanza con propósito. Todos los alumnos van aprendiendo, ¿verdad?, a su ritmo de trabajo y a su forma en cómo aprenden. Auditivos, kinestésicos, visuales, ¿verdad? A todos tenemos que diseñar y tenemos que emprender clases tomando en cuenta todos estos tipos de enseñanza. Nos dice también que los maestros pues debemos en este caso ser organizados y con objetivos claros, tener un ritmo adecuado en las lecciones para el alcance de los objetivos. ¿Cómo lo hacemos esto? Teniendo una dosificación de lo que hacemos semanalmente y tener en claro los aprendizajes esperados que queremos lograr y el perfil de egreso de nuestros alumnos. Ahora en el nuevo programa ya no van a ser aprendizajes esperados, sino ahora, ¿verdad?, van a ser en este caso contextos. Entonces hay que irnos familiarizando con estas terminologías. También en este punto marcaba que es importante que los alumnos siempre estén conscientes del propósito del contenido de las lecciones, que no solamente maestros o futuros maestros enseñemos, ¿verdad?, por enseñar, sino que todo tenga una lógica y que los conocimientos ayuden a impactar en el contexto de nuestra comunidad. El aprendizaje efectivo ocurre, ¿verdad?, cuando los maestros explican claramente los objetivos de la lección desde su inicio y los retoman a lo largo de la misma. Por eso es importante también que cuando trabajemos, ¿verdad?, tengamos un inicio, un desarrollo y un cierre. Cómo comenzamos nuestra actividad, cómo la vamos midiendo y cómo evaluamos al final la misma. Y dentro de estas acciones, pues verdad, también nos dice que los alumnos tienen suficiente trabajo y deben de tener un enfoque limitado a las sesiones y un marco referencial bien definido dentro del aula, en donde se fomente la independencia y responsabilidad para manejar su propio trabajo. En la medida en que también nosotros, cuando compartamos información y les brindemos contenidos a los alumnos y les enseñemos estrategias para que ellos puedan realizar autoestudio, eso nos va a beneficiar a nosotros para que ellos puedan ser más autónomos en su trabajo. ¿Ok? Y por último, en este punto número 5 creo que estamos, el progreso de los alumnos es evidente cuando los maestros son sensibles a todas estas diferencias, ¿verdad?, en el estilo de aprendizaje de los alumnos y cuando identifican y utilizan estrategias adecuadas a ellas. Tenemos que actualizarnos bastante. Ahorita recuerden que a ustedes les pidieron, ¿verdad?, les dieron como un catálogo en donde se estaban actualizando con tecnologías. La tecnología no viene a suplantar este conocimiento del maestro, pero sí lo viene a hacer más interactivo y viene a hacerle en este caso más atractivo la forma de trabajo y más sencilla. ¿Ok? No es lo mismo calificar de repente actividades 50 cuadernos que de repente pues una actividad en colectiva por medio de una actividad interactiva. Tiene sus ventajas. Ahora vamos en este punto estamos en el punto 6, ahora vamos al punto 7. Siempre debemos de tener, ¿verdad?, expectativas elevadas. Y estas expectativas deben de ser globales, debe de haber también comunicación de las expectativas de lo que queremos lograr y debemos de buscar en las escuelas, ¿verdad?, un desafío intelectual. Lograr muchos procesos de sinapsis para que hayan nuevos aprendizajes. Y esto lo logramos, ¿verdad?, mediante actividades motivadoras, retadoras para los alumnos de nuestras aulas en nuestro país. Entonces, ¿qué nos marca esas expectativas elevadas? Pues es un proceso que debe incrementarse y el éxito juega en un papel crítico. Nos marca también que hay que reforzar el éxito por medio del reconocimiento. Es una oportunidad clave para comunicar altas expectativas. Recuerden que todos los alumnos, por muy poquitos conocimientos que tengan, siempre vienen con un bagaje de conocimientos y no vienen en blanco. Todos conocen en cierta proporción.
También nos dice dentro de estos desafíos que las escuelas deben de poner altas expectativas en sus alumnos y deben de procurar proporcionarles, ¿verdad?, lecciones que los desafíen intelectualmente. Y ahí tenemos, ¿verdad?, esa taxonomía de Bloom que nos puede ayudar, ¿verdad?, a desafiar intelectualmente a nuestros alumnos. O esa pirámide de Edgar Dale, ¿verdad? Si no conoces el cono del aprendizaje de Edgar Dale, te lo recomiendo mucho, que es una forma en que los alumnos, viendo, observando, escuchando, pues se les queda solamente el 30% de la información. Pero si se cuestionan, interactúan y realizan actividades de aprendizaje con esos conocimientos, pues se logra tener desde un 70 hasta un 90% del aprendizaje. Entonces eso es muy importante, tener expectativas elevadas, y eso lo logramos obteniéndolo con estrategias. En el punto número 8, ¿verdad? Simon nos habla de un reforzamiento positivo, y para eso hay que ser disciplinados, claros y justos, y siempre brindar retroalimentación. Entonces el reforzamiento, ya sea en términos de disciplina o elementos importantes en la escolaridad efectiva. Hay veces, ¿verdad?, que no se trata solamente de enseñar contenidos conceptuales. A veces los contenidos socioemocionales son muy importantes. Un maestro que estimula mucho y motiva mucho a sus alumnos va a lograr que aprendan, ya que trabaja la parte central del cerebro, que es la amígdala. La amígdala, que es como esa parte reptiliana en medio de nuestro cerebro, que es la que se encarga de la motivación. Si nosotros motivamos, hacemos que nuestro cerebro trabaje la memoria y trabaje, en este caso también, tanto como a corto como a largo plazo, logre en este caso recabar la información. Entonces hay que el aprendizaje, estimados alumnos, estimados egresados, siempre es una moneda de dos caras. Para que haya aprendizaje tiene que haber motivación. También nos dice que la buena disciplina es una condición clave para un clima de orden. Por eso en educación básica trabajamos esta parte que se llama disciplina. La disciplina, ¿verdad?, implica mantener buen orden, imponer reglas justas, claras y bien entendidas. Entonces hay muchas situaciones didácticas que trabajamos, ¿verdad?, para poner las normas y las reglas y que todos trabajemos en armonía. Y pues estas reglas también pueden ser inmediatas o pospuestas, ¿verdad? Siempre aplicar una retroalimentación directa como el elogio, la aprobación, tienen una asociación positiva en el comportamiento del alumno. Las recompensas, los elogios, ¿verdad?, no tienen que relacionarse necesariamente con los resultados académicos, lo que les decía, sino que pueden aplicarse a otros aspectos de la vida escolar. Repito, este programa 2022 trabaja mucho el humanismo y busca que lo que se enseñe en las escuelas, que los maestros sean promotores de conocimientos que hagan estallar esa chispita dentro de las comunidades para que lo que se aprenda les sea de utilidad para ellos y estén motivados. Cuando algo nos motiva, cuando algo nos sirve, siempre nos va llevando a aprender cosas nuevas. Y el punto 9 nos habla de dar siempre seguimientos y avances. Recuerden que lo que se puede medir se puede mejorar, y por eso siempre hay que darle seguimiento al desempeño del alumno, la evaluación del funcionamiento de la escuela. Van a escuchar también nuevos términos: evaluación formativa, evaluación sumativa. Son dos cositas que parece que van de la mano, deben de ir de la mano. Para que haya evaluación formativa, pues normalmente en básica, en primaria, en preescolar, normalmente tienen 2-3 momentos de evaluación en el año. En secundaria creo son 6 momentos, no sé bien, no trabajo ese nivel, pero deben de ser creo como 6 momentos que se realizan evaluaciones, pero en primaria se realizan 3 y en educación preescolar también se realizan 3 evaluaciones. ¿Y esto qué es lo que nos permite? Pues cuando nosotros vamos con estos seguimientos, lo que nos ayuda mucho, déjenme hacer el acercamiento, aquí estamos, ahora sí,
Nos ayuda a que una escuela efectiva, ¿verdad? Siempre tiene mecanismos establecidos para evaluar el funcionamiento y adelanto de los alumnos en los grupos y en las escuelas en general. Siempre la evaluación es importante porque nos ayuda a medir y lo que se mide se mejora. También es un mecanismo para evaluar en qué grado se están alcanzando las metas de las escuelas. Una meta, un objetivo, ténganlo en cuenta que las metas son cuantificables, los objetivos son generales y las metas son cuantificables. Enfoca al personal, alumnos y padres hacia dichas metas, proporciona información para la planeación, métodos de enseñanza y evaluación y transmite un mensaje claro a los alumnos. Los maestros están interesados en tus progresos. Ese es el mensaje cuando nosotros damos seguimiento y los padres de familia se dan cuenta y muchos de ellos nos los agradecen, otros no, pero la mayoría creo que lo agradecen. También evaluar los programas de mejoramiento de las escuelas, la retroalimentación y la información obtenida del seguimiento va a permitir incorporar nuevas formas, ¿verdad? Y asegurar que nuestro empleo en dicha actividad pues sea efectivo. Entonces, siempre todas las escuelas tienen que hacer esta retroalimentación y se realizan procesos de evaluación. En el número 9 nos habla de los derechos y responsabilidades de los alumnos. Esto es como una cuenta T, ¿verdad? Tienen derechos, pero también tienen responsabilidades. Y dentro de ellas pues, es elevar la autoestima del alumno por parte del docente, posiciones de responsabilidad y control de trabajo. Vamos a ver a qué se refiere a cada una de ellas. Es posible tener avances sustanciales en efectividad cuando se eleva la autoestima de los alumnos, cuando estos tienen un papel activo en la vida de la escuela y cuando se otorgan parte de las responsabilidades sobre su aprendizaje. Ya habíamos mencionado esto. Un buen nivel de autoestima, ¿verdad?, ayuda de forma significativa en el trato a los demás y el factor principal va a determinar tener un mejor rendimiento. Por eso esta parte socioemocional la van a encontrar mucho en la nueva escuela mexicana. También nos dice Simmons que hay que transmitir confianza en sus habilidades y establecer normas de comportamientos maduros. Hay que hacerles bien que no todos los comportamientos que no sean apropiados tienen que ser corregidos. Y hay que estimular a los alumnos para manejar su trabajo con independencia del maestro. Actualmente se han estado utilizando términos como aula invertida o flipped classroom. Es una forma, ¿verdad?, de hacer de que los alumnos de forma autónoma en casa estudien y en la escuela pues se dediquen a resolver estos conflictos o estas problemáticas. Esa es la función que debe tener un maestro, ¿verdad? Entonces hay que estimular mucho a los alumnos para que tengan este trabajo de forma independiente del maestro, dejarlos ser un poquito más autogestivos. El punto número 10 nos habla de la colaboración hogar-escuela. Esta también es como una moneda, vamos de la mano. Esta participación de los padres en el aprendizaje es muy importante. El artículo 3 constitucional, ¿verdad?, que les dice que la escuela es laica, que todo el mundo tiene derecho a la educación, pero también hay ciertos apartados que hablan que es importante que el padre de familia se involucre en la educación de sus hijos. Entonces aquí hay que hablar de que hay que darle apoyo en el desarrollo. Los padres deben de estar siempre presentes, siempre tener una percepción positiva por parte, ¿verdad?, de la escuela. Cuando padres y maestros tienen objetivos y expectativas similares para los menores, el apoyo combinado al proceso de aprendizaje puede ser una fuerza poderosa de mejoramiento. Por eso, repito, en esta nueva escuela mexicana van a escuchar mucho hablar de programas analíticos, en donde se involucra a todos los agentes educativos para mejorar los procesos de aprendizaje. Ok, y el punto número 11 que nos marca que una escuela debe tener una organización para el aprendizaje. ¿Y qué marca esto, verdad? Pues las escuelas efectivas. Una escuela efectiva organiza siempre el aprendizaje con maestros y directivos que continúan aprendiendo, manteniéndose al día, incorporando los adelantos de la comprensión de la práctica efectiva. Y esto lo hacemos normalmente cada mes en los consejos técnicos escolares,
Aparte de ahorita los maestros pues están tomando talleres en línea, así como lo hicieron ustedes de autoestudio. Todo gira en el autoestudio. Entonces, las escuelas efectivas siempre se deben de mantener al día. Y nos habla también de la importancia que hay que tener de las razones y los motivos. Hay que tener programas de instrucción continuos y progresivos, que es lo que estamos haciendo ahorita conociendo el nuevo programa 2022. Encuadrar el desarrollo del personal dentro de una planeación colegiada y colaborativa. Entonces aquí la mayoría de todos los maestros vamos a colaborar, y esto lo hacemos a través de el codiseño, que es otra palabrita nueva que van a aprender o que se van a familiarizar si ingresan al sistema de educación básica en este próximo ciclo escolar. Entonces, estos puntos son muy relevantes, son las características claves de las escuelas efectivas que nos dice Pan Simmons en 1998. Entonces también les voy a compartir, les voy a dejar en este apartado, les voy a dejar un documento, el cual también ustedes van a poder descargar. Se los voy a dejar ahí en un drive para que ustedes profundicen un poquito más de este tema. Y aquí en este documento de Pan Simmons, de Josh Hinman y de Peter Moore, habla de las características claves de las escuelas efectivas. Y aquí habla, por ejemplo, de las características claves que tienen. Y aquí marcan los 11 puntos. Vamos a recordarlos: liderazgo profesional, visión y objetivos compartidos, ambientes de aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje como centro de actividad escolar, enseñanza con propósito, expectativas elevadas, reforzamiento positivo, seguimiento de avances, derechos y responsabilidades de los alumnos, colaboración hogar-escuela y una organización para el aprendizaje. En este documento ustedes aquí van a tener, vean, un poco más de teoría para irse preparando y para ir reconociendo cada una de estas características, porque es importante ser firmes y dirigidos. Si un liderazgo en el cual no haya firmeza y no esté bien enfocado con su propósito, pues no se le puede llamar liderazgo. Entonces aquí en este documento que les voy a compartir, ustedes pueden analizar cómo podemos ser, ¿verdad?, participativos, cómo podemos ser líderes, ¿verdad? Hay que ser profesional, sobresaliente en nuestras áreas. Entonces este documento aquí se los voy a compartir para que ustedes lo tengan y conozcan un poco más acerca de las características claves de las escuelas efectivas. Y bueno, ahora ya casi para terminar, les voy a compartir ahora una pequeña vista previa como si fuera un quizzes, para que ustedes se vayan familiarizando un poco con fichas de estudio. Entonces aquí les voy a compartir unas pequeñas fichas de estudio que les van a ayudar un poquito a familiarizarse con estas 11 características. Se las voy a presentar en este momento. Voy a hacer la transición. Aquí estamos. Entonces aquí estamos ubicando y dice: convertir nuestra escuela es una escuela efectiva es importante. ¿Por qué? Convertir nuestra escuela en una escuela efectiva es importante. ¿Por qué? Y si vemos esas 11 características, pues hace la diferencia en la vida de los alumnos que asisten a ella. Esa es una característica, ¿verdad? Y podemos hacer en este caso, pues ubicarla en esas características, porque nos permiten tener expectativas elevadas, que es uno de los factores de las escuelas efectivas. También nos dice aquí en otra siguiente, ¿verdad? Una escuela efectiva, ¿de qué depende? Pues depende de tener una estabilidad y permanencia de los efectos que ésta tienen en sus estudiantes a través del tiempo. Y si nosotros vamos a estudiar, ¿verdad?, nuestras 11 características,
pues debemos de tener en seguimientos y avances, ¿verdad? Ahí también nosotros tenemos esas características. El liderazgo profesional, ¿de qué requiere un liderazgo profesional? Entonces, si le damos aquí clic, nos dice que tiene que ser, ¿verdad?, firme y dirigido, con enfoque participativo y con profesionistas sobresalientes. Ahí estamos hablando también, en este caso, que los maestros debemos de brindar, ¿verdad? Debemos de tener expectativas elevadas, ¿verdad? Y en este caso, tener una buena organización en los aprendizajes. Vamos a seguir viendo otra ficha. Tener un liderazgo firme y dirigido, ¿qué implica? ¿Te has preguntado? Si vamos las características, pues ser un director dinámico que tenga la habilidad de mediar o amortiguar los agentes de cambio negativos, capaz de desafiar y violar lineamientos externos para así lograr un equipo de maestros que trabajen la efectividad. Y ahí estamos tocando, ¿verdad?, el punto número 1 de liderazgo profesional. Entonces, esas preguntas las vamos a poder encontrar, pueden aplicar este tipo de preguntas en los exámenes de conocimiento que ustedes van a tener. ¿Ok? Tener un enfoque participativo, ¿a qué se refiere? Pues es compartir, ¿verdad?, la responsabilidad de liderazgo, ser claro y evitar la autocracia como la excesiva democracia. ¿Ok? Un director como profesionista sobresaliente, ¿a qué se refiere? Y puedes obtener esta respuesta. El director no solo es un administrador, ¿verdad? Es un profesionista sobresaliente que se involucra y conoce lo que sucede en el aula, como el currículo, las estrategias de enseñanza y el seguimiento que se le da al progreso de los alumnos. Los directores están muy encargados de la parte administrativa, pero no se olvidan de esta parte de capacitación constante y de actualización. Ellos tienen que ver que se cumplan los contenidos nacionales y locales que marcan los programas de estudio. También nos dice aquí que la característica de la visión y objetivos compartidos, ¿qué requiere? Y aquí nos dice que debemos de tener unidad de propósito, constancia en la práctica, colaboración y trabajo colegiado, ¿ok? Entonces esto todo entra dentro de también de los factores que son la enseñanza con propósito, tener organización eficiente, claridad de propósitos, una práctica aceptable. Y selecciona cuáles de las siguientes hacen referencia a elementos de unidad de propósito. Y aquí nos marca, ¿verdad?, que la escuela trabaja como un todo coherente. Los valores compartidos en la escuela conducen a un buen estado de ánimo y a una enseñanza efectiva. Nos dice también que la escuela, ¿verdad?, nos dice que tiene metas en común, incluyendo un compromiso con la calidad de todos en los aspectos de la vida, un aprendizaje integral. Estos son elementos que refieren a la consistencia en la práctica, excepto que las reglas, estas deben ser seguidas al pie de la letra y en cada momento. Los directores deben estar atentos de revisar que se cumplan en cada momento para, en cada caso contrario, dar la sanción correspondiente, ¿ok? Los directores tienen, la verdad, que una situación muy compleja. No se crean que no es tan fácil ser directores. Tienen sus cosas complejas porque trabajan cosas administrativas y también las actividades pedagógicas de las escuelas. Nos dice aquí, ¿verdad?, por último, que son los elementos que determinan un ambiente de aprendizaje. ¿Qué nos permite aprender en el aula? Pues la visión, ¿verdad?, de valores, los objetivos de los maestros y la forma en que trabajan juntos, el clima en que se desempeñan juntos. Entonces, siempre nosotros debemos de tener esta visión que es hacia dónde queremos llegar. Y debemos de tener en claro que como maestros debemos de fomentar la unidad y que todos trabajemos de forma unida para lograr estos resultados. ¿Ok? Entonces,
¿Cómo nos fue? Y nos fue súper bien. Entonces ahora vamos a regresar, vamos a finalizar ya en este caso nuestra sesión y pues espero que esto que hemos visto el día de hoy sea de mucha ayuda para todos ustedes. Conocer estas características de las claves de las escuelas efectivas va a ser muy importante para todos los que vayan a participar en este caso para el examen, ¿verdad?, de admisión al servicio docente. Entonces, pues espero que este material que te acabo de presentar de características claves de las escuelas efectivas te sea de mucha ayuda para tu autoestudio. Y bueno, sin más, recuerden, soy su amigo, el asesor virtual, el maestro Carlos Som. Y recuerden que me pueden encontrar en esta página aquí abajito de YouTube, ¿verdad? Como Carlos Enrique Som Aguilera. Y aquí tendrán este material, aquí les compartiré ese link para que ustedes puedan acceder a ese material de estudio. Este que les compartí hace ratito, que son las características de claves de las escuelas específicas. Entonces se les comparto este documento para que ustedes puedan seguir haciendo su autoestudio. Bueno, sin más, despido esta sesión. Espero que les sea de mucha ayuda para su autoestudio y nos vemos próximamente en otra emisión de otro tema de aquí para que podamos llegar muy bien a nuestra evaluación de ingreso. Recuerden que del 13 al 19 de febrero por ahí se va a estar abriendo la plataforma, así que hay que estarla visualizando. En este caso nosotros que somos de Tabasco, estarla visualizando en la convocatoria. Tengan listo ya toda su documentación, tengan una carpeta lista con toda su documentación para que puedan hacer su inscripción en tiempo y forma. Bueno, les deseo una bonita tarde noche y nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego, cuídense mucho. Buenas tardes, noches. Bye.